La Academia estadounidense es un terreno fértil para el espionaje cubano, según María Werlow, que este 8 de mayo de 2024 expuso en una conferencia el largo trabajo que ella ha realizado, en el que, pues recoge el resultado de la investigación y de las entrevistas y conversaciones que ella ha tenido con expertos sobre el tema para, pues exponer todo el trabajo. En abril de 2024, el ex diplomático de carrera y embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, fue condenado a 15 años de prisión por actuar como agente clandestino en Cuba. Es el alto funcionario de ese país más recientemente arrestado por espiar para Cuba en una réplica americana de los 5 de Cambridge. Dicha red de espionaje fue reclutada en la Universidad de Cambridge y espió para la Unión Soviética dentro del gobierno británico desde los años 30 hasta los 50. Los exoficiales de inteligencia de Cuba, Enrique García, José Cohen y Orlando Brito, que desertaron en 1989, 1994 y 2002 respectivamente, advirtieron en una inusual carta abierta, junto con otros 3 de los desertores más connotados de la historia del régimen cubano, que Rocha y otros 4 son solo la punta del iceberg. Con conocimiento de primera mano, explican que Cuba cuenta con un elevado número de agentes en muchos países y representa una amenaza seria y persistente a la seguridad de Estados Unidos y el mundo democrático. Cuba dedica recursos a obtener inteligencia e influir internacionalmente para adelantar sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos. Archivo Cuba, que coordinó la citada misiva, ha estimado el alcance externo de los servicios de inteligencia cubanos con datos proporcionados por varios desertores cubanos. Archivo Cuba detalla que alrededor de 362 oficiales dedicados a Estados Unidos manejan aproximadamente 4.657 relaciones de inteligencia, de las cuales alrededor de 2.506, o sea, el 60%, serían agentes que suministran información clandestinamente y 1.370, el 40%, serían relaciones de confianza o vínculos útiles manejados públicamente por oficiales de inteligencia cubanos con fachada de diplomáticos, periodistas, académicos, empresarios y otros. Solo en Estados Unidos, Cuba podría además tener más de 500 ilegales, oficiales de inteligencia cubanos altamente entrenados que operan a largo plazo con identidades falsas robadas de otras nacionalidades. Asimismo, en América Latina y el Caribe, alrededor de 125 oficiales de la DEI manejarían al menos 1.625 relaciones de inteligencia. Los agentes espías y colaboradores de Cuba operan en Estados Unidos, que es su blanco principal, y múltiples países dentro de sus gobiernos, medios de prensa, universidades, iglesias, empresas y otros, incluso a los niveles más altos y sin levantar sospecha. Algunos son reclutados por comprometimiento en operaciones de chantaje. Otros son altamente recompensados con pagos o negocios y privilegios exclusivos, pero un gran número defiende la revolución por motivos políticos e ideológicos. Antes de continuar, voy a hacer un alto aquí, en esta última oración. Algunos son reclutados por comprometimiento en operación de chantaje. Vienen, le conocen una historia escabrosa, sucia, y a través del chantaje, esa persona tiene que colaborar.
otros recompensados con pagos o negocios y privilegios exclusivos. Bueno, ya ustedes saben, el dinero y los privilegios. Pero un gran número defiende la revolución por motivos políticos e ideológicos. El más cercano que tenemos acá es el caso de la señora Ana Belén Montes, que siempre dijo que lo hizo por motivos políticos, ideológicos, y que cuando ella salió liberada en el 2023 y fue consultada por algunos medios, a los escasos medios que se tuvo acceso, que obtuvieron acceso, ella dijo que incluso si en algún momento le hubieran propuesto la cuestión del dinero, ella se hubiera sentido ofendida. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a seguir con este trabajo de la doctora María Berlou, que está publicado en Archivo Cuba y que ustedes pueden ir a ese sitio y ahí lo pueden, bueno, pues leer completo y lógicamente, bueno, pueden analizar muchos de los argumentos que le dieron a ella espías y otros hombres conocedores del tema. Vamos a esta parte que viene ahora y que es muy importante tener en cuenta. Según su artículo, penetrar la Academia Internacional ha sido uno de los principales objetivos históricos de Cuba. Así se reclutan los futuros graduados universitarios, especialmente de las escuelas élite, que con el tiempo llegan a los puestos de poder en sus respectivos países. Ocuparán los altos cargos del gobierno, la comunidad de inteligencia e influyentes tanques pensantes y medios de comunicación, o serán los consultores y contratistas expertos de alto nivel. Los jóvenes universitarios, que pueden ser guiados a infiltrarse en las áreas más sensibles de sus gobiernos, son reclutas muy valiosos. Según uno de los exoficiales firmantes de esta carta, a la que está haciendo alusión la señora María, y que, bueno, forma parte del argumento que ella está ofreciendo, uno de los oficiales firmantes, Enrique García, el reclutamiento en las universidades es una gran inversión de inteligencia porque es fácil manipular el idealismo de los jóvenes y, una vez reclutados, estos colaboran largos años comprometidos por la relación secreta, incluso si al madurar se dieran cuenta de su error. Otro de los firmantes de este documento, su nombre es José Cohen, ha escrito que la KGB, que apoyaba a la DI con entrenamiento y recursos, insistía desde los años 60 en la importancia de penetrar el mundo académico, particularmente en las universidades élite de Estados Unidos. El gobierno revolucionario cubano lo puso en práctica muy pronto y ya en octubre de 1960, a menos de 2 años de haber llegado al poder en enero del 59, solo en Perú ya había hecho pagos clandestinos por más de $350,000 a decenas de colaboradores secretos. Y miren quiénes eran estos colaboradores secretos: periodistas, líderes sindicales, políticos y miembros del Partido Comunista, incluidos 8 profesores de la Universidad de San Marcos que habían recibido $5,000 cada uno. Estamos hablando, señores, de 1960, cuando $500,000, $350,000 era dinero. Rocha espió para Cuba durante los 21 años de su carrera en el Departamento de Estado, que fue desde 1981 hasta 2002, y posteriormente en el sector privado, incluso como asesor del comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Había sido reclutado en 1973 durante un viaje a Chile, poco después de graduarse de la Universidad de Yale. De hecho, admitió en su sentencia judicial: durante mis años de formación en la universidad, estuve muy influido por la política radical de la época. Se desconocen los detalles, pero es probable que haya sido identificado por un agente indicador en Yale. Y
tras ser evaluado a profundidad por la DEI, invitado con cualquier otro pretexto a Chile de Allende, que era el que gobernaba en aquel momento, izquierdista, donde los servicios de inteligencia cubanos operaban libremente desde la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Walter Kendall Myers, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenado en 2009 a cadena perpetua por espiar para Cuba, obtuvo su doctorado en 1972 en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C., y comenzó a dar clases allí. La DEI le dirigió a buscar empleo en el Departamento de Estado, donde espió por más de 2 décadas y media, incluso dentro del Buró de Inteligencia e Investigación. Otros 2 espías de Cuba, Ana Belén Montes y Marta Rita Velázquez, que también estudiaron en SAIS, fueron reclutadas siendo estudiantes universitarios en la década de los 80 y fueron instruidas a ascender a altos cargos en el gobierno de Estados Unidos, respectivamente en el Pentágono y en la Agencia de Desarrollo USAID. Bueno, el que sigue mi canal, el que sigue mi blog, sabe que ahí he hablado muchísimo de USAID. Bueno, Mariano Faget, cubano-americano, subdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización en Miami, con 34 años de servicio, fue condenado en mayo de 2000 en virtud de la ley de espionaje. Tenía una habilitación de alta seguridad y acceso a información clasificada sobre desertores cubanos y fuentes policiales. Fue condenado solo a 5 años de prisión federal por un juez complaciente en un proceso judicial basado en pruebas de un solo incidente. Al menos Rocha, Myers, Montes y Velázquez fueron reclutados por motivos ideológicos siendo universitarios. Un proceso gubernamental de verificación sin filtro político o ideológico adecuado permitió que los 4 obtuvieran una autorización de seguridad a pesar de que se conocían sus opiniones antiestadounidenses antes de entrar en el gobierno. Todos tuvieron acceso a información altamente sensible durante muchos años espiando para Cuba. Myers y Montes, que eran analistas de inteligencia, tenían acceso a información muy secreta de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre el mundo entero. Esto es también valioso para Cuba, que vende y comparte información con otros enemigos del mundo libre. Vamos a marcar aquí esto que acabo de leer. Esto es también valioso para Cuba, que vende información y comparte información con otros enemigos del que, bueno, ella llama mundo libre, que es Estados Unidos. Los enemigos del mundo libre, o sea, Cuba comparte información. Bueno, se sabe que esta historia de compartir información y demás, no por gusto, Irán, Irak, China, en fin, el mar. Sigamos. Otro firmante, Orlando Brito, ha señalado que desde mediados de los años 80, habiéndose ya logrado penetrar exitosamente a las organizaciones cubanas del exilio, la DEI había priorizado la penetración de las principales agencias del gobierno de Estados Unidos y por su vínculo íntimo con la academia, desarrolló un trabajo ofensivo en centros universitarios de Estados Unidos, Canadá y México. Tanto Brito como Cohen reportan que la DEI hizo estudios profundos para penetrar selectas universidades de Estados Unidos y se escogieron muchas de la Liga Ivy, como Hunter College en Nueva York y Georgetown y American en Washington, D.C. Universidades en Miami por su gran diáspora cubana y Berkeley en California. Cohen reporta que la DEI acumula expedientes de cada universidad con información sobre los profesores, sus contactos y relaciones, así como de miles de estudiantes hoy ubicados en entidades de gobierno.
De acuerdo con Brito, los profesores y estudiantes reclutados en las universidades de California eran atendidos por el Centro de Inteligencia en Ciudad de México. Cuba también trabaja en centros académicos selectos de otros países como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Estudios Internacionales de Chile. Un exfuncionario de la inteligencia cubana que pide el anonimato señala a la Universidad de Denver como otra institución preferida por el Departamento de Inteligencia que durante años ha sostenido amplios intercambios académicos con Cuba. Insiste en que no es una coincidencia que un individuo que considera todavía un oficial leal a los servicios de inteligencia de Cuba, o sea, Arturo López Levy, obtuviera allí su doctorado e impartiera clases de política comparada y materias similares. Detalla que López Levy era su par en los servicios de inteligencia y que estaba especialmente entrenado, más preparado, con una leyenda para infiltrarse en el mundo académico de Estados Unidos, primero asumiendo su herencia judía para penetrar la comunidad judía de Cuba, luego viajando a Israel para, finalmente, llegar a Estados Unidos. Desde la Universidad de Denver diversificó sus vínculos y se convirtió rápidamente en experto sobre Cuba, preferido por los principales medios de comunicación, probablemente ayudado por otros agentes o colaboradores de la DI, así como en influyente activista a favor de los intercambios y la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba comunista. En territorio cubano, la DI utiliza la ayuda del gigantesco aparato de contrainteligencia para reclutar a personas que visitan la isla para asistir a congresos e intercambios académicos y hasta de vacaciones. En el exterior, utiliza sistemáticamente a las embajadas del país para captar agentes en instituciones académicas. La presencia diplomática del Estado cubano es excepcionalmente alta, lo que, según demuestra una tabla comparativa, no corresponde a su tamaño o posición económica, sino a sus prioridades. Cuba tiene centros de inteligencia en prácticamente todas sus 126 embajadas, lo que le brinda un amplio campo de acción a oficiales operativos que cuentan con fachada y protección diplomática. Cuba, insisto, y voy a volver a leer, este dato es importante, tiene centros de inteligencia en prácticamente todas sus 126 embajadas. Y ya no es solo Estados Unidos, 126 de embajadas en este plano. Según Alcibiades Hidalgo, otro firmante que fue embajador de Cuba en Naciones Unidas en Nueva York hasta 1993, alrededor del 60% de los diplomáticos acreditados a la misión eran oficiales de inteligencia sobre los cuales él no tenía autoridad o supervisión y reportaba al jefe del Centro de la Inteligencia. En enero de 2024, Cuba tenía 55 diplomáticos acreditados en la ONU en Nueva York, 30 más que cuando Hidalgo era embajador y 12 más que en el 2022. Así que esto es algo difícil de justificar en el contexto de la gran crisis económica del país. La DI también se vale de muchos agentes y colaboradores dentro de la enorme red de solidaridad internacional construida por Cuba. De 1.649 asociaciones de amistad en 150 países, 73 asociaciones de exalumnos en 62 países y 109 grupos parlamentarios de amistad en 5 continentes, creados para influir en política exterior a favor de la Revolución Cubana. También desde la Casa de las Américas
realiza operaciones de influencia con escritores, intelectuales y estudiantes y mantiene relaciones con al menos 60 organizaciones dedicadas a la paz en 57 países. Los agentes de Cuba en la academia han tenido un impacto multiplicador en el tiempo, ya que cada agente reclutado debe identificar individuos con características y puntos de vista como potenciales reclutas de la DEI. El asunto es de tal relevancia que en el 2014 el FBI, o sea, la Agencia Federal de Contrainteligencia de Estados Unidos, sacó una alerta al sector privado sobre el agresivo trabajo de la DEI en la academia. Parece insólito que tantas personas que gozan de posiciones ventajosas en países libres y resguardados de las carencias impuestas al proletariado cubano se presten a traicionar a sus países y apuntalar a una dictadura. Es especialmente asombroso dada la incumplida promesa revolucionaria de mejorar la vida del pueblo. Una de las razones principales parece ser que el mundo académico occidental, donde prevalece la desinformación sobre Cuba, le brinda un caldo de cultivo favorable a la DI. En los Estados Unidos, incluso desde textos escolares anteriores a los universitarios, la enseñanza sobre Cuba tiende a comunicar una visión romántica de la revolución que ignora la realidad que viven la mayoría de los cubanos y aspectos esenciales de la historia de la dictadura, sus fracasos, atropellos y elevado costo humano. No se mencionan las guerras y la subversión internacionales de Cuba en varios continentes y se envilece el rol de los Estados Unidos y la CIA en las guerras en Centroamérica y con respecto a las dictaduras militares de Sudamérica, sin explicar que se neutralizaba una ofensiva continental comunista cubano-soviética. Se ignoran las sólidas evidencias al respecto que aportan los desertores y los archivos de la KGB soviética, la Stasi alemana y la STB de Checoslovaquia. No se habla de la intervención de Cuba en Venezuela, de su agenda de integración del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica y de sus alianzas con estados nefarios como Corea del Norte, Irán, Rusia, Nicaragua y narcoguerrillas. Finalmente, se culpa al bloqueo de Estados Unidos de todo problema en Cuba, sin aclarar que se trata de sanciones de un solo país que además permite muchas excepciones, incluidas las exportaciones de alimentos y medicamentos, así como las principales fuentes de ingreso de Cuba, ayuda humanitaria, viajes y telecomunicaciones. Se defiende la soberanía cubana sin mencionar que está secuestrada hace 65 años por un Estado policial que le impone al pueblo un sistema de partido único. El reclutamiento de agentes de la academia y en general ha contado con el apoyo del gigantesco aparato creado por la Cuba comunista para la desinformación y la propaganda que Fidel Castro consideraba el principal alimento de la revolución. Según Ion Pacepa, exdirector de inteligencia exterior de la Security, de la policía secreta en Rumania, Stalin había convertido a la desinformación en la táctica de guerra ideológica psicológica preferida por los soviéticos. Yuri Bezmenov, que sabemos es el más conocido en estos tiempos porque algunas entrevistas que él concedió, él explica y habla sobre esta situación. Pues Yuri Bezmenov confirmó al llegar a Occidente en 1970, tras desertar del aparato soviético, que la desinformación era una pieza clave del manual estratégico de la KGB en su guerra ideológica de largo plazo contra Estados Unidos. En los archivos recuperados de la antigua Stasi hay pruebas de que la inteligencia cubana tenía
desde la década de los 70, agentes de penetración desarrollando medidas de influencia y desinformación operativa a los servicios de inteligencia norteamericanos con resultados de mucha calidad. Según el general rumano Pacepa, que desertó a los Estados Unidos en 1978, las campañas de desinformación exitosa son las que logran que los principales medios de prensa publiquen planteamientos fabricados y que su público llegue a aceptarlos como ciertos. Relató como el mito construido en torno al Che Guevara, extensivo a la Cuba comunista, constituía un ejemplo estelar de cómo se puede moldear deliberadamente, la autora pone entre paréntesis, desinformar a la opinión pública mundial con el respaldo del mundo académico. Poco después de la muerte de Guevara, contó, los servicios de inteligencia cubanos habían iniciado la Operación Che Guevara con la ayuda de la KGB, y esto es muy importante, Operación Che Guevara con la ayuda de la KGB y sus servicios satélites para idealizar a Guevara y a la revolución cubana con el fin de desvincular sus imágenes de las ejecuciones masivas y el enorme gulag cubano de los años 70. Bezmenov explicaba que una vez la guerra ideológica, que en la jerga de inteligencia se libra con medidas activas, hubiera logrado consolidar una idea. La información veraz no logra quebrar el adoctrinamiento, aún presentándose con hechos y pruebas auténticos. Explicó que la guerra ideológica de la KGB contra Estados Unidos había comenzado décadas atrás, principalmente en las universidades, y que era un proceso de 4 etapas que tomaría varias generaciones en completarse. Todo lo anterior se ha visto ampliado por el avance de la guerra cultural que planteaba el italiano neomarxista Antonio Gramsci, nació en 1871 hasta 1937, cuya teoría fue adoptada por Fidel Castro como mantra tras el fin del comunismo soviético. El discurso antiestadounidense, antiimperialista y anticolonialista predominante en el mundo académico proclama que Cuba comunista es la víctima de una pugna entre David y Goliat, obviando toda referencia al carácter dictatorial de su régimen. A la vez, en Estados Unidos se han desechado los currículos sobre valores cívicos y se desprecian pilares fundamentales del sistema democrático, criticándose incesantemente las fallas fuera de un contexto histórico o comparativo. Se denuncia el capitalismo en un vacío pedagógico que ignora la prosperidad creada bajo el liberalismo clásico y el libre mercado. Asimismo, se desprecian e incluso se desautorizan puntos de vista diversos o se silencian violentamente en entornos académicos donde debería reinar el libre debate. Para la DI es fácil explotar todo lo anterior, especialmente valiéndose del aura glamorosa con que se ha rodeado a Cuba de música, bailes, mojitos, gente encantadora, coches antiguos y pintorescas ruinas coloniales. Siempre la DI ha contado con una asignación privilegiada de recursos financieros y logísticos, así como con numerosos oficiales generalmente escogidos desde muy jóvenes entre los estudiantes más calificados que son entrenados con esmero. Sus órdenes son consistentes y pueden realizar su trabajo ofensivo de forma sistemática y a largo plazo, sin las limitaciones éticas, legales y administrativas típicas de las democracias. Por otro lado, en los gobiernos de países democráticos cunde la ignorancia sobre la amenaza que representa Cuba gracias a una mezcla de arrogancia, desconocimiento y la influencia misma de los agentes de Cuba dentro de los gobiernos, medios de prensa, la academia y el mundo empresarial. Esto se traduce en una pobre asignación de recursos para la contrainteligencia efectiva que, de por sí, depende de las usuales prioridades cortoplacistas de los sistemas democráticos, sujeto a elecciones libres periódicas
que a menudo devengan en políticas cambiantes. La mencionada carta de los 6 renombrados desertores exhorta a los gobiernos democráticos a asignar suficientes recursos a la contrainteligencia, mejorar el proceso de autorización de seguridad, controlar la acreditación de diplomáticos cubanos, preparar adecuadamente a los funcionarios gubernamentales y legisladores que trabajan con Cuba y alertar a los sectores que son blancos, o sea, los visitantes, estudiantes, académicos y empresarios, sobre las tácticas de los servicios de inteligencia cubanos. Bueno, este artículo que está también ubicado en la página web cubaarchivo.org, está con una nota al final que alerta que se autoriza la reproducción y distribución del material siempre que se cite su procedencia. Desde el primer instante lo hemos hecho, pero bueno, además es muy importante ponerlo aquí y destacar cómo su autora, la señora María Berlot, es cubana, de ascendencia cubana, y es una mujer que ha dedicado la mayor parte de su vida a documentar, a organizar, a investigar y a componer en ese sitio Archivo Cuba toda la historia esa que el mismo régimen comunista, que el régimen totalitario no quiere que tú conozcas. Y se ha dedicado a exponer muchos elementos y muchas historias que nos llevan, que nos ayudan a todos a poder buscar la verdad, sabiendo que lo que ella ahí expone es, fidedigno y está corroborado, contrastado. Es una mujer que, lleva una labor que siempre debemos destacar. Con esto, terminamos esta otra parte que tiene que ver con el tema de el espionaje y hice alusión y me detuve y leí con énfasis algunas oraciones porque hay algunos temas que, en el futuro, en estos puntos de giro que se producen ciertos temas, pueden ser también motivo de otros análisis, de otras percepciones y de otras interpretaciones.